Azovstal era su fortín principal, porque es la posición más difícil de capturar. Es decir, está perfectamente adaptada para defenderla y es muy difícil de atacar. La noche del 20 al 21 de abril recibimos la orden de trasladarnos a Azovstal. Nos dimos cuenta de que éramos una moneda de cambio y que estábamos destinados a morir. Los del batallón Azov sembraban terror y pánico. La gente les tenía miedo. Ni siquiera podíamos ir al baño, ¿entiende? Por la noche salíamos y ellos al vernos desde los edificios nos disparaban a las piernas. Era una vida de perros. Los que se atrincheraron en Azovstal son canallas. Canallas. No tengo más palabras para describirlos. Nos acercábamos al centro, liberando edificio tras edificio. El objetivo principal era acorralarlos a todos en los grandes talleres. Después, los atacábamos con aviones. Estos no son ningunos defensores, ni los futuros cyborgs de la Azovstal de Mariupol. Nada de eso. Son seres humanos completamente extenuados. Eso es lo que les espera a todos. En el futuro, se entregarán. Toda aquella campaña mediática que llevaban desde el 2014, de que estaban dispuestos a morir por sus ideales y luchar hasta el último hombre, resultó ser pura palabrería. Somos un ejército de vencedores. Así es este ejército. De lo contrario, no seríamos dignos descendientes de nuestros abuelos y bisabuelos. Y Ucrania, ellos rechazaron ese legado. Esta es la planta de Azovstal. 11 kilómetros cuadrados de su territorio están llenos de explosivos. Por todas partes hay trampas, minas y proyectiles sin explotar. Aquí, Matros, te recibo. He encontrado una granada antitanque. Elimínala con dinamita. ¿Me copias? Cambio. Sí, Matros, entendido. Los zapadores del Centro Internacional Antiminas de Rusia peinan cada centímetro de manera minuciosa. Matros, soy Variak. Fuego. Durante casi 2 meses en la planta de Azovstal se llevaron a cabo combates intensos. Las tropas rusas y el ejército de la República Popular de Donetsk obligaron a los militares ucranianos a abandonar Mariupol y retirarse al territorio de la planta. 2.500 militares ucranianos quedaron atrapados en los talleres y búnkeres inexpugnables. Atacaron ferozmente a la ciudad y a sus habitantes con todo tipo de armas. Los integrantes del batallón Azov no se imaginaban que los sacaríamos de las zonas residenciales y los obligaríamos a huir a Azovstal. Si, por ejemplo, no se hubieran refugiado en Azovstal y no se hubieran preparado para estar tanto tiempo allí, los habríamos eliminado rápidamente, igual que los de las zonas residenciales. Los habríamos empujado hacia el mar o hacia otro lugar. El teniente coronel Alexander Khodakovsky creó el batallón Vostok en marzo del 2014. Desde el comienzo de las protestas prorrusas en Ucrania en el 2014, los integrantes del batallón Vostok han participado en todas las operaciones para proteger el Donbass del régimen nazi. En el transcurso de 60 días, junto con los militares rusos, bloquearon y expulsaron a los nazis de las plantas subterráneas de Azovstal. En realidad, la misión principal era bloquear esta salida. Los del batallón Azov tenían 2 salidas. Una se encontraba aquí y la otra un poco más lejos. No estaban conectadas entre sí. Registrábamos cómo llegaban al río a través de túneles y senderos y cómo llevaban agua. Cortábamos y bloqueábamos poco a poco todas sus rutas de comunicación. Descubríamos los túneles donde se movían y, por supuesto, tomábamos medidas, los minábamos. O bien atacábamos directamente esos túneles para que no pudieran utilizarlos. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos cortando sus últimas arterias vitales, vimos una resistencia muy seria y agresiva de su parte, e incluso intentos de contraatacar. ¿Le diste? Sí, le di.
El día que ocupamos el edificio 16, el enemigo realizó un contraataque. Fue exitoso, pero había un detalle. No sé qué drogas habrían tomado los señores integrantes del batallón Azov, porque se exponían al fuego de sus propios lanzagranadas automáticos, que era muy intenso. Bueno, dudo que una persona normal se acerque al fuego de su propia artillería. Este recinto se construyó en los tiempos de la Unión Soviética y estaba destinado a servir de refugio contra un ataque nuclear. Había túneles de gran diámetro a través de todo el territorio de Azovstal por los que se movían tranquilamente. Además, prácticamente debajo de cada taller había refugios antibombas. Por algunos túneles podían pasar incluso vagones enteros. Aquí tenían una posición reforzada para abrir fuego. Desde este punto podían disparar tranquilamente. Además, aquí hay nichos. Te paras en la esquina y desde ahí puedes abrir fuego de forma constante. Es decir, si no se hubieran rendido, habríamos tenido que atacarlos usando como mínimo sistemas pesados de lanzallamas, porque esta posición es bastante conveniente. Para que se ubiquen, esta es la entrada a los talleres. Aquí estaba uno de los talleres de Azovstal. Hay posiciones de fuego muy buenas, arriba de esas construcciones, muy buenas. De habernos enfrentado, la batalla habría sido muy dura. Desarrollamos una táctica que provocaba un mayor agotamiento en el enemigo con el menor agotamiento de nuestros recursos. Es decir, obligábamos al enemigo a abrir fuego para revelar su posición y así detectar los edificios desde los que podían disparar. Lo que puede pasar desapercibido al ojo humano no puede ocultarse de las máquinas, con drones con un zoom de 28 aumentos. Y luego en una pantalla grande estudiábamos cada punto, cada píxel para entender dónde se encontraba el enemigo en ese momento. Y por supuesto apuntábamos allí y realizábamos un ataque. Hay muchos edificios en la periferia y talleres pequeños. Primero tomábamos el control de los pequeños talleres, uno por uno los liberábamos y así íbamos cerrando el cerco, liberando edificio tras edificio. El objetivo principal era acorralarlos a todos en los grandes talleres. Después los atacábamos con aviones. Gracias a esos ataques de aviación, se bloqueaban las entradas. Cuantas menos entradas tuvieran disponibles, mejor. Al final les quedaban solo los sótanos. Los lugares donde se posicionaban sus fuerzas principales no eran aptos para el combate. Imagínese un refugio antibombas. Sí, puedes esconderte de un bombardeo allí, pero no sirve para atacar. No se puede hacer aspilleras porque todo está bajo tierra. Para disparar con mortero hay que salir a un espacio abierto. Y lo descubriríamos en poco tiempo porque tenemos drones que detectan todo. Estableceríamos las coordenadas rápidamente y desde luego los atacaríamos enseguida. Aquí está su guarida. Ahora se parece más a un basurero. Hay celulares destrozados con clavos. Los dañaron porque primero oían las noticias sobre nuestros avances y sus derrotas y luego no quisieron que nos apoderáramos de la información que tenían. De hecho, aquí está otra evidencia de que se vestían de civiles para confundirnos. Hay filtros de aire, purifican el flujo de aire e incluso pueden lidiar con el polvo radioactivo. Traían todos los recursos aquí. Aún antes de la guerra prepararon todo. Trajeron raciones de combate y crearon un par de bases aquí mismo, en la zona industrial. Azovstal era su principal fortín, porque es la posición más difícil de capturar. Es decir, está perfectamente adaptada para defenderla y es muy difícil de atacar desde fuera.
Un mapa militar secreto. Se ve Mariupol y los pueblos vecinos. Aquí hay una marca roja. Nuestros puntos de apoyo están marcados con triángulos. Esta flecha roja muestra cómo nuestras tropas aliadas avanzaban hacia Azovstal. Por un lado tenían datos de reconocimiento, por otro, Elon Musk les cedió un satélite. Así que aquí tenían internet y todo. A ver. Sí. Mira, Yegor. Aquí tenemos a un bastardo ucraniano, reservista. Hay una tarjeta bancaria y una foto. Empadronado y residente de la provincia de Chernovitskaya, en la región de Storozhinetsky, en Godilev. Hay que llevárnoslo, sin falta. Bueno, aquí hay lanzagranadas, ametralladoras NSV, todas quemadas. Cuando se declaró el alto el fuego, es decir, cuando no disparábamos hacia ellos desde nuestras posiciones, podía oírse el sonido de las explosiones que venía desde dentro. Era evidente que estaban destruyendo sus armas y equipos para que no los capturásemos nosotros. Es muy probable que hayan destruido también algunos indicios de la presencia, de ayuda. Sí, de ayuda extranjera, 100%. Por la inscripción inglesa Lee. Entendemos que es un arma producida por la OTAN. Todo está quemado. Aquí hay un mortero desmontado. El tubo se montaba dentro de la carcasa. Aquí están los casquillos del 338. También producidos por la OTAN. Todo eso indica que por encima de donde estamos se encontraba un francotirador que abría fuego a lo largo del taller. Mira, nuestra tarea era tomar ese edificio de enfrente, ¿recuerdas? Ahí mismo estaba el francotirador. Y vigilaba desde ahí. Mira, Igor, si los hubiéramos asaltado, no habría ni un puto ladrillo intacto. Habría ladrillo por todas partes. La segunda planta se conservó completamente. Incluso la tercera solo está destruida parcialmente. De hecho, si fueran guerreros de verdad, podrían aguantar el asedio aquí durante años. Sí. Son unos maricones, por eso se rindieron. Y aquí habrían podido fortificarse debidamente y quedarse por buen tiempo. Lo tenían todo, agua, comida. Lo único que escaseaba gravemente eran los medicamentos. Por eso muchos heridos abandonaban la planta Azovstal. Muchos se cansaron de sufrir. Muchos tenían gangrena. Disponían de muy pocos medicamentos. Ese podría ser el factor que les obligó a rendirse. Una de las condiciones que pusieron ellos en su momento fue que no se filmara nada. Fue una exigencia de los ucranianos. Querían evitar que se acusara más tarde a los militares y civiles que se encontraban en el territorio de la planta y ocultarlo todo para que no fuera posible abrir ninguna causa penal contra ellos y castigarlos por sus crímenes. Nombre, ocupación. Sergei Volinsky, jefe de la 36ª Brigada de la Infantería de Marina. Sergei Volinsky, alias Volina, comandante de la 36 Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Antes del referéndum del 2014 sirvió en Crimea. Tomó parte en las operaciones militares contra la población civil en Donbass. En abril del 2022, sus infantes se unieron al batallón Azov en Azovstal. Exigían ser trasladados a un tercer país o salir en dirección a Ucrania en un convoy de seguridad con un representante de la Cruz Roja o de la ONU. Demandaban muchas cosas. La Federación de Rusia no les hizo concesiones. Salieron desarmados y se rindieron. Katerina Polishchuk, alias Ptaja, 21 años, francotiradora del regimiento Azov. Se hace pasar por paramédica. A los 13 años participó activamente en los acontecimientos del Maidán. Se formó ideológicamente con el cuerpo civil del regimiento Azov. Es discípula del principal ideólogo de los nazis ucranianos, Vladislav Duchak.
Esos no son ningunos defensores ni cyborgs de Azovstal, de Mariupol. No, son seres humanos que han llegado a un estado de extrema extenuación. Lo mismo les espera a todos. Y en el futuro van a entregarse. Esta opción es mucho mejor que pudrirse y morir sin ser enterrados. Y que el cadáver sea devorado por perros o cuervos. Le hemos demostrado a la parte ucraniana que no decapitamos a nadie. No fusilamos a nadie. Hasta febrero del 2022, más de 10.000 personas trabajaban en Azovstal. Muchos de ellos vivían aquí, en los dormitorios justo en el territorio de la planta, una práctica común desde los tiempos soviéticos. Pasen, muchachos, ahora vamos a charlar. Pasen por la puerta. Bien. Como buenos y decentes invitados, entren por ese lado. El 6 de marzo. El 6 de marzo ocurrió el primer ataque. El primer golpe fue aquí, detrás de los garajes, con un lanzagranadas. Espera, les muestro algo. A pesar de ver que aquí las personas cocinaban, pues no había gas. Vamos, les muestro. Ahora les mostraremos todo. Esos proyectiles fueron lanzados desde Azovstal, gracias a esos malnacidos. Esta es la llamada sexta sección. A unos 300 o 400 metros se encuentran los accesos a Azovstal. En este lugar vivían solo civiles. Aquí solíamos preparar la comida en nuestras estufas. Una estufa por aquí, otra por allí, con gente por todos lados. Un banderamóvil se acercó desde aquel lado, donde está el paseo del río que viene desde la carretera principal, justo detrás de ustedes. Se detuvo, vio que aquí había gente reunida, siguió de largo y 2 minutos después cayó aquí un proyectil. En principio, ¿qué es un banderamóvil? Es una camioneta pick-up cubierta con una lona desde la cual asoma el tubo del mortero. Iba de un lado al otro, por el paseo del río y por aquí, hasta que fue destruido. El 6 de marzo fuimos bombardeados por Azov. Fue un bombardeo intenso, se derrumbó el techo, empezó a ladearse todo, la gente saltó a la calle, aturdida, gritando, corriendo caóticamente, sin saber qué pasaba y qué hacer. Los garajes comenzaron a derrumbarse y nosotros nos escondimos en el sótano hasta el 19 de abril. Ni siquiera podíamos ir al baño, ¿entiende? Por la noche salíamos y ellos, al vernos desde lo alto, nos disparaban a los pies para que no fuéramos al baño. Vivíamos como perros. Y nadie se preocupaba por nosotros, ni el alcalde, ni nadie. Madre de Dios. Los proyectiles caían desde allí, desde la zona de Azovstal. ¿Por qué? Porque allí había un vehículo dentro de uno de los garajes que explotó cuando le alcanzó el proyectil. Y al explotar se incendió todo. Se levantó una columna de humo negro y ellos pensaron que habían alcanzado algún vehículo militar y empezaron a disparar hacia este lugar. Arrasaron todos los garajes. También mi furgoneta. Por cierto, aquí está mi furgoneta. Y antes de aquel ataque nosotros la habíamos preparado para salir de aquí. Pero no nos dejaban salir, porque a cualquier movimiento respondían con fuego. Aquí están todos nuestros bienes quemados. Los pusimos en la furgoneta para irnos, pero se quemó todo. No pudimos ver la luz del día hasta que el 19 llegó la Guardia Nacional rusa. Se lo agradecemos mucho porque si no fuera por ellos, nos habrían asesinado esa misma noche. Porque por la madrugada pasaron por nuestra casa unos ucranianos. Se estaban retirando y entraron en el mismo sótano. Uno era de Zaporozhye, otro de Odessa y el tercero de la provincia de Rovno. El tipo del oeste de Ucrania era bastante... dijo algo así como... Hay que matar a esa gentuza rusa. Les ofrecimos café y de comer para tranquilizarlos porque teníamos que salvarnos de alguna manera para proteger a nuestros hijos.
Cuando decidieron irse, nos pidieron que les mostráramos el camino y se lo explicamos. Se fueron y al cabo de unos 40 minutos vinieron los de la Guardia Nacional rusa. Al vernos se nos llenaron los ojos de lágrimas. Nos dijeron que estaban persiguiendo a 3 ucranianos y que no se imaginaban que aquí en los sótanos habría gente. Se sorprendieron mucho de que los de Azov no habían permitido salir a los civiles por un corredor humanitario y después ya nos sacaron de aquí. Los que se atrincheraron en Azovstal son unos canallas. Unos canallas. No tengo más palabras para describirlos. Estaban en esas tiendas de ahí abajo. Forzaban las puertas de las tiendas, las saqueaban y luego, chicos, vengan aquí, tomen lo que quieran. Allí había un gran centro comercial, joyería de oro, plata y también tiendas de electrodomésticos, había de todo. Tomaron lo que querían y se lo dijeron al resto, que siguieron saqueándolo. Mi vecina de la planta de arriba se fue a vivir con los de Azov. Estaba allí con su hijo, bueno, en los túneles de la planta. Creo que habría sido mejor que se hubiese quedado con nosotros. Más tarde resultó que tenían problemas con el agua y también con los alimentos. Al principio decía que todo estaba bien, nos dan de comer. Pero después todo eso se terminó porque su hija venía aquí, les preparaba algo de comida y después se la iba a llevar. Dijo que allí no había nada que comer y eso yo no lo entendía. ¿Cómo los usaban como escudo humano si ni siquiera los alimentaban? No sé. Esta planta siderúrgica se construyó en la Unión Soviética y una de sus características es la cantidad de túneles que tiene que se utilizarían en una posible guerra nuclear. Es decir, son túneles de muchos pisos a gran profundidad. Con comunicaciones, claro, y hechos de hormigón soviético. Es una fortaleza inexpugnable. Ahora estamos en un túnel donde se encontraban, por el que se movían los integrantes de Azov, la Guardia Nacional Ucraniana, la Infantería de Marina y la Brigada 36. Azov es el destacamento de operaciones especiales de la Unidad Militar 3057 de la Guardia Nacional de Ucrania. Fue creado el 5 de mayo del 2014 en Mariupol. Su misión era reprimir y aniquilar a la población prorrusa del este de Ucrania. Su fundador es el exministro del Interior Arsen Avakov. Está integrado por nacionalistas del sector derecho y las autodefensas del Maidán. Aquí también hay indicaciones como esta, que pone refugio 80 metros y una flecha a la derecha. En este túnel es donde se alojaban. Aquí hay otra flecha que indica que hay que bajar por aquí. Esa era una especie de cocina con un fogón improvisado. Aquí es donde solían cocinar restos de alimentos. Los integrantes de Azov llevaron allí comida y agua con antelación. Decidieron que precisamente Azovstal sería su último bastión. Por eso todos se fueron para allá. Y este es su alojamiento subterráneo, donde dormían. Literas, mucha ropa militar y civil. A lo mejor aquí dormía una mujer, porque hay una cortina. En cuanto a su ocupación, al rendirse todos decían que eran cocineros, médicos o especialistas de comunicación. No decían que había francotiradores o ingenieros mujeres. Aquí está todo desordenado, lo revolvieron todo, pero dejaron la bandera ucraniana, no se la llevaron. Nosotros no hacemos lo que hacen ellos, no quemamos ni pisoteamos banderas. En eso somos diferentes. Azov tiene fuertes vínculos con la extrema derecha de la Unión Europea y Estados Unidos. En octubre del 2019, miembros del Congreso estadounidense propusieron incluir el batallón Azov en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. La iniciativa fue rechazada por el Departamento de Estado. En Rusia, Azov está reconocido como una organización extremista y está prohibida. Tenían muchas máscaras antigas. A lo mejor pensaban que los íbamos a intoxicar y prepararon protección individual. Pero no les hicieron falta.
Miren qué hacían con las computadoras y los dispositivos. Lo destruían todo, los desmontaban y machacaban para que no sea posible recuperar y estudiar la información. Lo hacían con todos los dispositivos. Los crímenes del batallón Azov, represión de las manifestaciones prorrusas y asesinatos de policías en Mariupol, Berdiansk y Kharkov en el 2014. Bloqueo de Crimea, asesinatos, secuestros, violaciones, asaltos, saqueos y robos, tráfico de órganos humanos, torturas y asesinatos de prisioneros. En la República Popular de Donetsk, el batallón Azov es conocido como un escuadrón de la muerte. Estas eran sus camas. Las hicieron ellos mismos y trajeron aquí sus pertenencias. Supongo que también aquí hacían sus cosas porque había momentos en los que no se podía salir a la superficie. La fuerza aérea y la artillería eran muy activas, así que no salían. Bueno, todo el mundo quiere sobrevivir. Estos son sacos para cadáveres. Sí, para cuerpos. En cada alojamiento suyo hay muchos sacos así. Es decir, entendían que sus pérdidas serían muy graves y tendrían que recoger a los suyos del campo de batalla. Por cierto, en uno de los alojamientos encontramos 2 carpetas así con certificados de fallecimiento. Azov es una estructura política que se arraigó por toda Ucrania. Creían que Mariupol era su bastión, pero también están presentes en otras ciudades ucranianas, tanto del este como del oeste y el centro. Así que queda mucho trabajo por delante hasta terminar con ellos. Aquí en la caja hay munición para armas de fuego y aquí unos explosivos. No sé qué hay en estos botes, no los hemos revisado. Posiblemente alguna sustancia explosiva, no los tocamos. Y esto es una bomba que hicieron para nosotros. Una caja de plástico que se abre a 180 grados con una carga de TNT de 200 gramos. A esta carga hay atados cartuchos 505. No la movimos porque debajo puede haber otro dispositivo explosivo. Estos son otros artefactos explosivos improvisados que estaban preparando. Son típicas cajas de zinc que llevaban munición para armas de fuego, como el AGS. Cada una lleva explosivo plástico. Debajo de este hay cargas de TNT de 400, 200 o 75 gramos. Algunos de estos artefactos también llevan granadas. Todo esto lo confeccionaron y lo dejaron aquí. No les dio tiempo a utilizarlos. Lo vamos a destruir aquí mismo, no los vamos a trasladar. Los vamos a hacer explotar con una carga superpuesta. Ahora nos encontramos en uno de los 3 recintos donde están los prisioneros. Por ahora aquí alojamos a aquellos que se rindieron en Azovstal. Son 2.300 personas, incluidas 86 mujeres. De ellas, creo que 3 son enfermeras. Hay operadoras de radio, de comunicación, no sé, una es francotiradora, por ejemplo. Algunos llevaban 2 o 3 días sin comer. Había problemas con el suministro de agua. Por supuesto, sus condiciones eran bastante malas. Durante casi una semana, mientras lo recibíamos, teníamos aquí un equipo de urgencias de guardia 24 horas. Claro que no es un hotel de 5 estrellas, pero después de Azovstal, las condiciones son satisfactorias.
Nuestra tarea es mantenerlos con vida, darles de comer y de beber, tratar sus enfermedades, demostrarles que no somos como ellos, que no les disparamos. Nadie tortura a los prisioneros ni los golpea. Examinamos a cada uno de ellos y creamos un expediente. Los identificamos a todos. Estoy a cargo de la parte ideológica. Doy clases para los integrantes. Mi alias es Docent. Soy profesor adjunto, doctor en filología. Vladislav Duchak, alias Docent, nacido en la provincia de Dnepropetrovsk, en el batallón Azov estaba a cargo de la formación ideológica de los neonazis. Prestaba especial atención a los novatos a los que reclutaba y adoctrinaba. ¿Instruían ideológicamente a los de Azov? No. Eran charlas de la historia militar del mundo y también de la historia militar de Ucrania, de carácter totalmente didáctico. También enseñaba a pensar críticamente a los soldados. No me avergüenzo de nada. Si me arrepiento de algo, no tiene que ver con mi servicio. Lo que diferencia a los prisioneros de Azov, y a lo mejor nadie se lo ha dicho, es que cuando los traían aquí y se les abría un expediente, cada integrante llevaba una cantidad importante de dinero, dólares, euros, grivnas y muchas joyas de oro. Y esas joyas llevaban etiquetas, ¿entiende? La pregunta es, ¿eso se lo daban en Azovstal? Ahora pueden hacer sus propias conclusiones. Por eso la gente de Mariupol piensa lo que piensa sobre el batallón Azov. Andrei Ignatiuk, alias Paever, comandante del destacamento de artillería del regimiento Azov nacido en Leópolis. Antes de la confrontación militar fue detenido en Ucrania por ocasionar intencionadamente lesiones corporales graves a una persona. Fue liberado. Se enfrentaba a 8 años de prisión. Tomó parte en el conflicto en Donbass. Participó en saqueos, robos y asesinatos de civiles. ¿Tiene las manos manchadas de sangre tras todo este tiempo? ¿Cómo se puede juzgar si uno tiene las manos manchadas de sangre? Estaba de servicio. Trabajé más en la esfera humanitaria. Al principio estuve un tiempo en el frente. ¿Tuvo que disparar? No, ¿No? no. Creo que todos van a confesar. Con el material que tienen nuestros servicios de seguridad, tenemos cientos o más volúmenes de casos criminales sobre las atrocidades y los crímenes que cometieron durante esos 8 años. Todo está registrado. Mataron a personas, a niños, destruyeron casas y ciudades enteras. Todo esto está registrado y se iniciaron casos criminales. Creo que no todos estarán aquí porque según nuestras leyes los integrantes de Azov son criminales que pueden recibir entre 15 años y cadena perpetua, hasta la pena de muerte. Eso lo decidirá un tribunal. Si alguien es acusado de un delito ya no es prisionero de guerra. Pasa de ser un prisionero de guerra a un criminal y será juzgado ante un tribunal. El pueblo de Uspenovka se encuentra cerca de la planta siderúrgica de Azovstal. Tras las batallas por Mariupol, los integrantes de Azov se retiraron a la planta a través del pueblo. Destruían casas, se dedicaban a saquear y a aterrorizar a la población. Pasen, por favor. Ya está usted sonriendo. ¡Qué bien! Sonrío porque acabo de comer algo muy delicioso con lo que soñaba desde hace unos 6 meses. Llevaba muchísimo tiempo sin comer algo así. La halva es mi debilidad. ¿Le trajeron halva? Sí. Imagínese, 2 bolsas repletas. Hay también galletas de avena con trocitos de chocolate. Por fin pude comer con gusto. Pensaba que sería imposible con los tiempos que corren. Como no tengo un centavo, no tengo nada, solo lo que me dan los soldados, poco más. Pasen, pasen por aquí. Aquí está el sótano, miren. Sigo viviendo aquí porque tengo miedo a los saqueadores. Pasen y miren cómo vivo. Esta es mi cama.
la cama donde duermo. Estos son los productos que me trajeron. Gracias a esta gente tengo algo para comer. Que Dios los bendiga. Hay muy poco espacio aquí, pero por lo menos tengo agua. Al irse los soldados me dejaron agua, pero casi no tengo pan. Tengo que compartirlo con mi gato. Y ahora no me queda más que un trocito. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios no quiera que nadie pase por esto. Tiene razón, en Mariupol reuníamos a los civiles en los sótanos espaciosos que podían albergar a un gran número de personas. En cuanto a los corredores humanitarios, del 24 de febrero al 10 de marzo estuvo totalmente prohibida la entrada y salida de la ciudad. ¿Prohibida por quién? Por los más altos mandos. Pavel Ilnitsky, Regimiento Azov, segundo batallón, nació en Lvov. Al comienzo de su carrera militar participó en operaciones de combate en la región de Lugansk como miembro de la 36 Brigada de Marines de las Fuerzas Armadas Ucranianas. En el 2018 se unió a Azov. Luchó en Mariupol durante la operación militar especial. Se rindió. Básicamente no entendíamos lo que estábamos haciendo hasta que llegó la orden de que todos se reunieran en Mariupol. Entonces nos dimos cuenta de que éramos una moneda de cambio y que estábamos destinados a morir. Sabíamos que Berdiansk ya había sido tomada y que el enemigo avanzaba hacia Jersón, que también había sido tomada o estaba a punto de serlo. En consecuencia, Mariupol quedó prácticamente rodeada. Nos habíamos convertido en una especie de unidad guerrillera que se dedicaba a molestar a las fuerzas superiores del enemigo. Además, sabíamos que nuestra presencia agravaba el daño a la ciudad, porque cualquier edificio que ocuparas, cualquier edificio junto al que estuvieras, tarde o temprano, se convertiría en un blanco. En la ciudad había muchas unidades que simplemente no llegaron a participar en los combates. En primer lugar, las unidades de policía de la Guardia Nacional abandonaron tantas armas y equipos que daba miedo. Mientras era posible lo recogíamos todo y lo llevábamos a Azovstal. La noche del 20 al 21 de abril, todo el segundo batallón recibió la orden de trasladarse a Azovstal. En aquel momento alguien oyó el ruido de un dron y empezaron a caer proyectiles. Todo el grupo se amontonó en la casa de la izquierda y yo en la de la derecha. A la media hora me asomé, llamé a gritos, miré alrededor. No había nadie. Me abandonaron. Estaban en su derecho. No conocía la ciudad porque no soy de aquí y no he servido en Mariupol. Encontré un lugar para esconder mi rifle, mi chaleco antibalas, mi casco y me metí en un sótano donde se refugiaban civiles. Encontré ropa de trabajo de una clínica, bueno, un uniforme. Me puse el uniforme y traté de escapar de la ciudad hacia donde estaban desplegadas nuestras tropas. Caminé mucho, cerca de una semana. Al final me topé con una patrulla de 2 soldados de Donetsk. Decidí entregarme. Sin alzar los rifles me preguntaron por qué había intentado evitar el puesto de control. Les dije que estaba huyendo, pero que por lo visto no había corrido lo bastante. Me quité la mochila y todo lo demás y les dije, les contaré todo, me rindo. Físicamente ya no puedo más. En estos 8 años he pagado todas mis deudas ante el Estado de Ucrania. Ahora el Estado ucraniano tiene una deuda conmigo y con mi familia. Me debe por cada cana en el cabello de mi esposa. Me deben por esos 6 meses de mierda que dediqué al servicio en Azov. Aparte de los que murieron, creo que todo el cuerpo de Azov está ahora preso. No sé si alguien huyó. Personalmente lo dudo. Yo, por ejemplo, tengo bastante experiencia, pero físicamente no pude recorrer 250 o 300 kilómetros por territorio ocupado. Además, aquí no hay bosques, solo campo abierto. No hay nada que comer. Tampoco hizo buen tiempo esta primavera. En cuanto a la actitud de la población local, nunca sabes si te van a delatar o no. En fin, es imposible. Por eso sospecho que los atraparon a todos.
Marcaban con cruces las estructuras que iban a volar por los aires para bloquear el paso a nuestras tropas si llegaban hasta aquí. Por ejemplo, trataron de demoler este puente. Volaron una parte de la construcción. Creían que al destruir este tramo podrían provocar el derrumbe de toda la construcción. Esta es la planta de los altos hornos. Debajo de cada alto horno hay grandes, incluso enormes salas que se utilizaban para el mantenimiento. Allí los soldados ucranianos vivían y se refugiaban de nuestros bombardeos. Eran unos refugios perfectos. Los bombardeos aéreos solo lograron destruir parcialmente unas cuantas estructuras metálicas en el nivel inferior. Podrían haberse atrincherado durante mucho tiempo aquí. Aquí traían a los recién llegados. Llegaban por aquí, los desembarcaban y luego descendían a las salas subterráneas, que estaban conectadas con prácticamente todo el territorio de la planta. Durante la operación de limpieza en Azovstal, los militares rusos descubrieron una furgoneta frigorífica que contenía 152 cadáveres de soldados ucranianos. El sistema de refrigeración llevaba mucho sin funcionar. Este es el frigorífico donde estaban los muertos. Tuvimos que examinar todos los cuerpos. Es que había sorpresas, ya sabe. ¿Minaron todos los cadáveres? No, no todos. Solo los que estaban en el fondo, los primeros que depositaron ahí. Es un vehículo militar. Tiene matrícula militar. Está oficialmente registrado a nombre del regimiento Azov. Era un refrigerador destinado especialmente para guardar cadáveres. Para evacuarlos, tuvimos que despejar el lugar, romper algunas construcciones metálicas para dar acceso a la maquinaria de ingeniería y así poder evacuar los cuerpos de los integrantes del batallón Azov, el Servicio de Seguridad de Ucrania de la Infantería de Marina, para rendirles los últimos honores y enterrarlos. Los del batallón Azov prácticamente no salían. Los soldados sí salían algunas veces, pero los altos mandos estaban todo el rato en el búnker, separados del resto y controlando la situación. Los que no obedecían eran fusilados. Vacía los bolsillos. Enséñeme el codo. ¿Tienes en la espalda? No. No llevaban signos identificativos, no llevaban escrito en la frente Batallón Azov o Servicio de Seguridad. Así que tuvimos que averiguarlo. Todos decían, soy cocinero o aguador o yo qué sé. Absolutamente todos tenían profesiones pacíficas, según ellos. Lo primero que nos permitió identificarlos fueron sus tatuajes, un testimonio irrefutable de que esta gente tiene una ideología neonazi. Matarlos a todos. ¿A quién pensabas matar? ¿De qué ciudad eres? De Mariupol. David Kasatkin, alias Químico, comandante de un pelotón del batallón Azov, neonazi y satanista. Se unió en febrero del 2016. Según las fuerzas de seguridad, participó en torturas de soldados rusos y asesinatos de civiles en Donbass. Tienes más tatuajes. Sube de la manga. Anton Korolev, nacido en Rusia, promotor de ideas nacionalistas, se mudó a Ucrania y se unió al batallón Azov, en busca por sus actividades como mercenario, llamamientos públicos al extremismo e incitación al odio. Participó en la operación punitiva contra los residentes de Donbass. Cuando se dieron cuenta de que los habían abandonado y que su vida les era más valiosa que sus ideas, enseguida salieron con las manos arriba. Francamente, nadie esperaba que fueran a rendirse. Al final resultó que toda aquella campaña mediática realizada desde el año 2014, de que estaban dispuestos a morir por sus ideas, de que nunca negociarían con el enemigo y que iban a luchar hasta la última bala, todo eso no era más que palabrería.
Cuando las tropas unidas de la República Popular de Donetsk acorralaron a los nacionalistas en los búnkeres de Azovstal, los militares rusos llevaron a la familia Naumenko a Mariupol. Por primera vez desde el comienzo de los combates pudieron volver a su hogar, un pueblo en las cercanías de la planta. Oh, Dios mío, pensaba que al menos quedaría algo. Aquí está mi casa. Este es mi garaje, donde nos escondíamos. Y aquí está la fosa de inspección, donde nos metíamos. Se ve que nos fuimos a tiempo. No lo entiendo. ¿Esto es nuestra casa? Dios mío. Irreconocible. No pasa nada. Estamos vivos. Tus cosas no están. Marina, ¿qué cosas? Estamos sanos y salvos. Todo está bien. Ahí está nuestro balcón. Ya veo el balcón, lo veo todo. Dios mío. Este Zelensky es un canalla. Lo odio. Tranquila, tranquila, ya vale. Dios mío. Tranquila. Nos hemos quedado sin nada. Todo está hecho cenizas. Pero estamos vivos, vivos. Ojalá metieran acá a Zelensky y a Biden en esta fosa para que pasen aquí un tiempo. ¿A cuánta gente han dejado en la miseria? Había con nosotros una niña pequeña. Comíamos pan seco. Y la de tiempo que nos pasamos sin agua. Los muchachos chechenos nos ayudaron con alimentos. Los soldados rusos trajeron agua y alimentos. Se lo agradecemos mucho. No sé cómo hubiéramos sobrevivido sin ellos. Cuando estás en el sótano y oyes todo el rato los proyectiles volando sobre tu cabeza, pasaron 15 proyectiles en una hora. Yo miraba a la niña y tenía miedo de que no lo aguantara. Mi marido tiene problemas cardíacos. Mi hija se sintió mal, no sabía qué hacer ni a quién salvar. Se le empezó a mover el brazo descontroladamente. Al alcalde lo evacuaron en un vehículo de bomberos. Se fugó. Un canalla. Y encima nos dicen que somos unos traidores. ¿Cómo que traidores si nos quedamos aquí? Los primeros 3 días cocinábamos aquí en una hoguera y luego ya nada de hogueras. Apenas sales un momento del garaje, veían perfectamente que había gente aquí. Cuando pasaban por aquí y veían una hoguera, luego iban hacia allá y otra vez se ponían a bombardear. Y empezaban los disparos. Y luego ya sin parar. Aún no habían llegado los rusos. Menos mal que de vez en cuando venía un avión para suprimir sus posiciones. Y el fuego cesaba por un rato. Mi hija mayor y mi nieta se escondían. Y nosotros esperábamos abrazados para que si nos tocaba, muriéramos juntos. Disparaban desde allí con morteros.
Cuando huían, me refiero a los de Azov, arrasaban con todo, es decir, robaban. Los autos, para tener con qué escapar. A nosotros no, porque una vez que íbamos en el auto nos cayó metralla y se rompieron los cristales. No querían un auto tan destrozado. Lo conservamos solo gracias a esto. Buscaban solo los autos buenos. El mío es antiguo. No les interesaba. Cuando se enteraron de que estaban sacando a los prisioneros de Azovstal, ¿qué sintieron? Alivio. Nos sentimos mejor porque ya no estaban en la ciudad. Sentimos que, por fin, esto se iba a acabar pronto. Solo queríamos un poco de paz y tranquilidad. Y sencillamente teníamos muchas ganas de volver a casa. Muchas ganas. Creo que se nos va a helar la sangre en las venas cuando se celebren las audiencias y oigamos a los fiscales y testigos de estos crímenes. Ojalá todos los culpables se lleven su merecido. Si hablamos de crímenes contra civiles, si hablamos de los nacionalistas, no solamente deberían rendir cuentas ante la población civil, sino también asumir la responsabilidad por cientos, incluso miles de jóvenes a los que lavaron el cerebro por la propagación de esta ideología. Es a ellos a los que hay que castigar, en primer lugar, porque empezaron a resucitar y cultivar las ideas que nuestros abuelos y bisabuelos trataron de erradicar. Hay que obligarles a trabajar por el bien de nuestra patria, de esta tierra que estuvieron destruyendo sistemáticamente a lo largo de estos 8 años, por el bien de las personas que perdieron a sus familiares a causa de sus bombardeos o su tiranía. Los del batallón Azov merecen la muerte, pero no de un disparo, sino en la horca. Porque no son soldados, no son militares. Un militar merece una bala. Ellos merecen una muerte humillante. Puede que parezca demasiado exaltada, pero esa es mi opinión. Si hubieran pasado un tiempo aquí en mi lugar, probablemente dirían cosas peores. Es así.